Hola querida familia, un saludo para todos. Continuamos con nuestra serie de videos y vamos con nuestro cuarto video. Este video les va a fascinar y les va a encantar porque vamos a hablar de un tema súper interesante que yo sé que ustedes no se imaginaron que yo iba a tocar, la línea del tiempo. Vamos a ver la historia del tiempo, vamos a ver la línea del tiempo, un dato fascinante, interesante en otro formato. Vamos a utilizar una serie de imágenes para que ustedes lo puedan entender. Y bienvenidos a la línea del tiempo. Queridos amigos, hoy por hoy conocemos la historia de la humanidad, conocemos cuáles son nuestros días, conocemos que llevamos 6.000 años de historia desde el año cero hasta el año en la actualidad, año 2022. Les doy la bienvenida a la línea del tiempo. Y aquí tenemos nuestra línea del tiempo. La humanidad tiene 6.000 años de historia, desde el año cero hasta el año 2022 que nos encontramos en la actualidad. Año cero, año 2022, 6.000 años de historia hasta el 2022. La historia de la humanidad se divide en dos, antes y después de Cristo. Pero para entender todo esto, vámonos para el año cero. Estamos en el año cero. Pero vamos a irnos un poco más atrás. En el año cero es la creación de Adán y Eva. Antes de Adán y Eva existió otra creación. Dios habita en la eternidad. En la eternidad no existe el tiempo, ni el pasado, ni el presente, ni el futuro. Dios habita en la eternidad. Antes de la creación de Adán y Eva, Dios creó otros seres espirituales llamados ángeles, querubines y serafines. Antes de Adán y Eva existió otro mundo en el mismo planeta Tierra habitado por estos seres. Dios tuvo que recrear el mundo de nuevo, ya que en este mundo tuvo un congelamiento antes de Adán y Eva. Se conoce o puede conocerse como la era de hielo, antes de la era de los dinosaurios, y la extinción de los dinosaurios pudo deberse quizás a la era de hielo. Pero vamos a la palabra de Dios, que es viva y verdadera. En el libro de Génesis, Génesis significa el origen o los orígenes, y la palabra de Dios en el versículo 1 nos dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Allí se refiere a que creó el tiempo, allí inicia el tiempo, el espacio, las galaxias, la materia, y allí también creó estos seres espirituales llamados ángeles, querubines y serafines. También la palabra nos dice que creó los cielos. Se refiere a plural, a varios cielos, porque existen 3 cielos. El cielo donde Dios habita, el cielo cósmico y el cielo atmosférico. Así que ya vimos en qué parte se encuentra Dios, en qué parte se encuentran los ángeles, y el año cero donde inicia Adán y Eva. Aquí en el año cero inicia la humanidad, los seres humanos, y se dice que Adán pudo haber vivido entre unos 900 años. Uno de sus hijos fue Caín
y Abel. En este periodo de tiempo de 1000 años, la pareja original fue un hombre y una mujer. Esta pareja no solamente tuvieron hijos Caín y Abel, tuvieron muchos hijos y muchas hijas más, de las cuales pudieron haber habido vínculos con parientes lejanos como primos lejanos, y así se dio la creación de la humanidad y la creación de varios tipos de personas y linajes, porque no solamente Adán y Eva tuvieron a Caín y Abel, sino que tuvieron muchos hijos y muchas hijas más, en las que pudieron haber tenido uniones con parientes cercanos. Esto después de que la tierra estuvo repoblada, Dios prohibió este tipo de parentescos entre primos, porque ya la tierra estaba suficientemente poblada. Aquí vemos que en este periodo de Adán y Eva hasta Noé, porque aquí vemos este personaje que se llama Noé, hubo una corrupción de la humanidad. De tal grado fue la corrupción que había en este tiempo y de tanta maldad, que Dios mandó el diluvio universal, y conocemos como el diluvio universal, que se pudo haber dado en el año 2348 antes de Cristo con un hombre llamado Noé. Esta generación malvada murió porque Dios dice en la palabra que le dolió en su corazón y se arrepintió de haber creado al hombre, y envió el diluvio universal. De estos hombres que entraron al arca de Noé, solamente entraron ocho personas, junto con cada especie de animal, hembra y macho. Los hijos de Noé son Jafet, Sem y Can. Se dice que los descendientes de Jafet pueden ser los hombres de tez blanca. Los orígenes de Sem pueden ser los hombres de origen asiático e indio. Y los descendientes de Can pueden ser las personas de raza y de tez negra. Aquí ocurre el gran diluvio universal, transcurre todo este tiempo y ya llegamos a los 2000 años, en el que nos habla de un hombre llamado Abraham, que existió en el año 1921 a.C. Se dice que Abraham pudo haber vivido hasta unos 200 años y que él tuvo un hijo que se llama Isaac, y que Isaac tuvo un hijo que se llama Jacob, y que Dios le dio la promesa de la tierra prometida a Abraham, porque vio que era un hombre justo. Otro personaje que nos muestra la línea del tiempo es Moisés, que pudo haber vivido en el año 1500 a.C. Recordemos que nosotros habíamos hablado de la Biblia, de los 5 primeros libros de la Biblia. Esos primeros 5 libros los escribió Moisés. Entre esos libros está Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio. Estos libros los escribió Moisés, y también se le fue revelado los 10 mandamientos. Estos hombres han sido importantes en la historia de la humanidad. Y hemos llegado aquí al año 3000. Aquí, luego del año 3000, viene el año 4000. En este año 4000 se divide la historia de la humanidad en dos, por la venida del Hijo de Dios, por la muerte de Jesucristo. Se divide la historia en dos. Aquí, en esta flecha amarilla, vamos a ver el nacimiento de Cristo, que pudo haber sido unos años antes del año 4000, y en el año 4000 se produce su muerte. Aquí está la muerte de Cristo. Luego ya vamos entrando aquí al año 5000 y vamos entrando acá al año 6000. Como podemos ver aquí la línea del tiempo, desde la muerte de Cristo hasta nuestros días, el año 2022, han transcurrido ¿cuántos años? Vamos a contar.
de 4.000 a 5.000 mil años y de 5.000 a 6.000 otros 1.000 años, o sea, 2.000 años, 2022. Desde la muerte de Cristo a nuestros días, 2.000 años. Este es un periodo de tiempo, como ustedes pueden observar aquí en color rosado, que se llama la iglesia. Este es un periodo de tiempo que se llama el periodo de tiempo de la gracia. La gracia significa perdón inmerecido. Este es el tiempo para la iglesia, porque la iglesia surgió luego de la muerte de Cristo con los 12 apóstoles cuando ellos empezaron a predicar el evangelio. Al ver la muerte y resurrección de Jesús, esos hombres valientes predicaron el evangelio y fue cuando nació la iglesia de Cristo. Como podemos ver, Cristo se le reveló a Israel y aquí encontramos la historia del pueblo de Israel narrada por un hombre llamado Moisés. Él narra la historia desde Adán hasta este año, hasta aquí, que es el Antiguo Testamento. Y aquí empieza el Nuevo Testamento con la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Si nuestro Señor Jesucristo no hubiera resucitado, no existiría nuestra fe. Nuestra fe sería en vano. Pero Él estuvo 40 días entre los vivos y se presentó a más de 500 personas. Aquí, como podemos ver en las líneas de color verde, estos libritos representan lo que yo les había explicado en el video anterior de en qué momento se escribió la Biblia, en qué momento se escribieron estos primeros manuscritos. Esos primeros manuscritos se escribieron en el año 300 antes de Cristo. Recordemos que el primero de los primeros autores fue Moisés. Él recopiló toda la historia, la escribió, se le reveló en manuscritos y hasta el año 300 antes de Cristo unos sabios judíos empezaron a hacer a traducir estos manuscritos, a pasarlos a papiros y a dejarlos en la biblioteca de Alejandría. Aquí estos sabios judíos empezaron a reescribir y a colocar los manuscritos de toda la historia del pueblo de Israel. Y aquí estamos en el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento se dice que el papiro más antiguo se conoce del año 64 después de Cristo, que es uno de los evangelios. Aquí ya empiezan todos los evangelios, hechos, Apocalipsis, todos los libros del Nuevo Testamento después de Cristo. Aquí tenemos la recopilación de 1500 años de historia de la humanidad, del plan de Dios para el mundo, de la venida de Cristo, de su redención y de la salvación para el mundo. Está revelado en estos manuscritos que encontramos hoy en día como la Biblia. Y este periodo de tiempo tan importante, ese periodo de tiempo que se llama la iglesia, es un periodo que se llama la gracia. La iglesia no es un templo, la iglesia son las personas. Dios ya no habita en templos. Dios y Cristo, la iglesia, son las mismas personas. La iglesia es un cuerpo cuya cabeza es Cristo y el cuerpo es el grupo de creyentes. Este es el periodo que Dios nos da a nosotros, la iglesia. Es un periodo de tiempo que es un periodo que inicia con la muerte de Cristo y terminará dentro de muy poco. Esta gracia y este perdón inmerecido terminará dentro de muy poco. Vamos a ver qué fue o qué resume el sacrificio que hizo el Hijo de Dios en la cruz para la humanidad. ¿Qué es lo que Dios nos entrega a través de este sacrificio? Cristo nos entrega la salvación, que significa ser liberado de un peligro o ser liberado de un sufrimiento. También a la humanidad, por su maldad, por la condición del ser humano, le entrega el perdón. El perdón es el acto de dejar pasar, de dejar sentir resentimiento
por algún tipo de daño. También nos entrega la justificación, que es declarar justo y sin pecado por medio del sacrificio. Dios declara al pecador absuelto de pecado. Nos da la redención, que es soltar o dejar en libertad por el pago de un precio, salvación por medio de un método costoso. Qué costoso fue la muerte de Cristo. Qué bondad tan grande y qué inmensa su misericordia, que se entregue sin pecado por la salvación de cada uno de nosotros. La gracia, que es el perdón inmerecido, nos entrega la adopción, que es ponernos en condición de hijos y herederos. Nos entrega la regeneración, que es un nuevo nacimiento, cambio de naturaleza producido por el Espíritu Santo en el hombre. Nos entrega la fe, que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y muy importante, nos entrega la vida eterna. En la línea del tiempo hemos visto en qué parte se encuentra Dios y cuál inmensa es la eternidad. Dios creó seres eternos, nosotros tenemos la eternidad. Entonces Él nos entrega la vida eterna que traspasa el tiempo y que traspasa el espacio. Aquí tenemos los 6000 años de historia. Aquí vemos los hombres que participaron, la historia de la humanidad, pero nos falta una parte final, una parte muy importante, porque yo les había mencionado que el tiempo se estaba acabando, que el tiempo de la gracia, que el tiempo de la iglesia se estaba acabando. Y estamos aquí en este momento, la humanidad se encuentra en el año 2022, luego de haber pasado por una pandemia, porque dice que habrá pestes en los tiempos finales, pestes, plagas, al borde de una guerra, porque se escuchan guerras y rumores de guerras. ¿Qué pasa después del año 6000? Viene un periodo de tiempo que se llama el milenio, el reino milenial, el reino mesiánico, el reino del Mesías. Porque en el día 7 Dios descansó, es el día de reposo, es el día de descanso, es el día de descanso para la iglesia. Es el reino perfecto, el gobierno perfecto de Cristo. Yo quiero que nos vayamos con esta imagen del reino milenial para en un próximo video explicarles este periodo de tiempo. El periodo de tiempo de la iglesia, el periodo de tiempo de los 6000 años y qué pasa con esos 7000 años, este periodo de tiempo que tenemos aquí. Vamos a explicar en qué tiempo estamos y este periodo de tiempo. Esto es fundamental para entender las profecías posteriores y el tiempo en el que estamos viviendo, lo que se avecina, lo que está escrito y plasmado en la escritura, el manual de instrucciones que Dios nos dejó para entender los tiempos finales. Iglesia, familia, nos queda muy poco tiempo. Quiero decirles que nosotros podremos ser la última generación, porque el tiempo de la humanidad ha cesado, se ha acabado. Se acabó el tiempo y llega el reinado de Cristo. Viene Cristo por su iglesia. Revístanse de la armadura de Dios, oración, palabra, conocimiento, escudriñad las escrituras. Iglesia, despierta. Familia, por favor, es momento de despertar, es momento de entender. El conocimiento está llegando, la palabra se está revelando. Necesitamos entender en qué tiempo estamos. Ya vimos antes y después de Cristo. Dios le dio un tiempo para la humanidad. El tiempo tiene un principio y el tiempo tiene un fin. Apocalipsis revela el final. Y el final está aquí, querida familia. Aquí, en el año 2022, tenemos el tiempo encima. Y se los quiero explicar. Quería que miraran la línea del tiempo para que este tiempo que yo les voy a explicar, este tiempo de la iglesia, este tiempo del milenio, ustedes lo puedan entender un poquito mejor.
para que entiendan el año 7000 y el año 6000. Querida familia, un abrazo. Déjenme sus comentarios. Continuamos con el siguiente video de profecía, libro de Apocalipsis, la parte final. Ya entendimos todo el comienzo, ya vimos toda la línea del tiempo y llegamos hasta acá. Y aquí es uno de los videos más importantes. No se lo vayan a perder. Bendiciones en Cristo Jesús. Dios los ama.